Cuando publiqué el primer vídeo de tipos de café, los comentarios se llenaron de lo mismo. Que faltaba el guayoyo, que faltaba el carajillo, que cómo no había metido el café de Veracruz. Tenéis razón en todo. Este canal no pretende cubrir todos los cafés del mundo de golpe, pero sí he leído vuestros comentarios. Esta segunda parte está hecha en buena medida con vuestras sugerencias, más algún café que encontré investigando y que era demasiado bueno para no incluirlo. 11 tipos de café, lo que faltaba en el primer vídeo. Café lechero de Veracruz. Si fuiste a Veracruz y no entraste al gran café de la parroquia, básicamente no fuiste a Veracruz. Eso lo dice la gente del puerto, y tienen razón. El local existe desde 1808. La forma de pedir el café que lo hizo famoso nació cuando los conductores del tranvía que pasaba por la calle necesitaban avisar al mesero sin bajar del vehículo. Con el tiempo, esa señal se convirtió en el tintineo de la cuchara contra el vaso dentro del local. El cliente golpea, aparece el lechero con una jarra de cuello fino y vierte la leche caliente desde la mayor altura posible. A más altura, más espuma. No es un café con leche. Es un ritual con más de 100 años de historia que todavía funciona igual cada mañana frente al malecón. Carajillo. En España y sobre todo en México, pedir un carajillo después de comer es tan habitual que casi nadie se pregunta de dónde viene el nombre. La historia más repetida lo sitúa en Cuba durante la Guerra de Independencia. Los soldados españoles mezclaban café con ron para darse lo que llamaban carajillo, un poco de coraje antes del combate. El nombre fue cambiando hasta quedar en carajillo. Hay otra versión que lo pone en Barcelona, con transportistas que lo mezclaban en el mismo vaso, diciendo en catalán araguillo, que significa que ya me voy. Ninguna está del todo confirmada. Lo que sí está confirmado es lo que pasó en México. Ahí el carajillo evolucionó con licor 43, un licor español dulce y especiado que no tiene nada que ver con el coñac del original. Ese carajillo con licor 43 se volvió tan popular en México que hoy hay gente que no sabe que existe una versión española sin él. Cremaet valenciano. El cremaet es el café más teatral de esta lista. Se prepara en una cazuela pequeña con ron, azúcar, granos de café, canela y corteza de limón. Todo eso se calienta junto, se prende fuego, y quien lo prepara lo remueve mientras arde, mezclando los sabores antes de añadir el café ya hecho. El fuego no es decoración. Carameliza el azúcar, quema parte del alcohol y transforma por completo cómo sabe el resultado final. Mucha gente lo confunde con el carajillo, pero no son lo mismo. El carajillo lleva café y licor. El cremaet lleva fuego, tiempo y un proceso que en algunos bares del litoral valenciano llevan décadas haciendo igual. Es uno de los pocos cafés del mundo que necesita una llama para existir. Guayoyo venezolano. El guayoyo es el café más tomado en Venezuela desde tiempos coloniales y su nombre en lengua indígena significa agua manchada o agua sucia. No porque sepa mal, sino porque es tan claro que parece que el café apenas rozó el agua. Se prepara filtrando el café molido a través de una manga de tela, que es como llaman al colador de algodón que todavía se usa en muchos hogares venezolanos. El resultado es suave, aromático y casi siempre dulce, porque en Venezuela el café sin azúcar es la excepción. Lo que hace al guayoyo difícil de explicar desde fuera es lo que significa dentro. En Venezuela, cuando alguien llega a tu casa, lo primero que aparece es un guayoyo. No es una bebida, es una forma de decirle a alguien que es bienvenido, y eso no se traduce. Café árabe. En el mundo árabe existe un café que no se parece en nada al expreso ni al filtrado. Y no lo confundas con el café turco que vimos en la primera parte. El turco es negro, sin filtrar y con pozos en el fondo. Este es dorado, especiado y no tiene nada de amargor. Se hace con granos de café muy poco tostados, molidos fino y especiados principalmente con cardamomo. En algunas regiones se añade azafrán. El resultado tiene un color dorado o verdoso, un aroma completamente distinto al café occidental y casi ningún amargor. Se sirve en tazas pequeñas sin asa, que el anfitrión rellena continuamente hasta que el invitado hace un gesto específico con la taza para indicar que ya tiene suficiente. Hay un refrán árabe que dice que una sola taza de café crea una amistad que dura 40 años. En ese contexto, el café árabe no es una bebida de cafeína, es el idioma con el que se recibe a alguien. Tinto colombiano. Colombia es uno de los mayores exportadores de café de calidad del mundo, granos que terminan en las cartas de los mejores restaurantes de Europa y en las tazas de los aficionados más exigentes. Y el café que bebe la mayoría de colombianos en su casa de toda la vida se llama tinto. Café negro, filtrado, suave, servido en una taza pequeña. Sin leche, sin espumas, sin elaboración visible. El mismo café que en España o México podría parecer aguado.
La paradoja es exacta. El país que produce algunos de los granos más valorados del planeta tiene una cultura cafetera cotidiana que prioriza la sencillez por encima de todo. Y los colombianos lo defienden con convicción total. Para ellos, el tinto no es el café que toman porque no tienen otra cosa, es el café que prefieren. Café irlandés. En el invierno de 1943, un vuelo con destino a Nueva York tuvo que volver a tierra a mitad de camino por las condiciones del tiempo. Los pasajeros llegaron de madrugada, helados y agotados. El chef del aeropuerto de Foynes, en Irlanda, Joe Sheridan, decidió que esa gente necesitaba algo más que café caliente. Añadió whisky irlandés, azúcar y una capa de nata sin mezclar encima. Cuando alguien le preguntó si era café brasileño, Sheridan respondió que no, que era café irlandés. La bebida se quedó en carta. En 1952, un periodista americano la descubrió y la llevó a un bar de San Francisco que todavía hoy la sirve igual. La clave está en la nata. No se mezcla. Se bebe el café caliente a través de ella. Esa capa no es decorativa, es parte de cómo funciona el sabor. Ceremonia etíope. Etiopía es el lugar de donde viene el café. Y la forma en que los etíopes lo preparan convierte algo que en el resto del mundo dura 3 minutos en una ceremonia de varias horas. El proceso empieza tostando los granos crudos delante de los invitados. Cuando el aroma llena la habitación, se pasa la sartén entre los presentes para que puedan olerla. Después, se muele, se hierve y se sirve en 3 rondas consecutivas. La primera es la más intensa, la segunda más suave, la tercera casi simbólica. No completar las 3 es una falta de respeto. En Etiopía, el café no se toma deprisa para despertarse. Se prepara con calma, se comparte y se convierte en una excusa para sentarse juntos. Antes de los 3 últimos, una pregunta para los comentarios. El guayoyo en Venezuela, el tinto en Colombia y el café filtrado que se toma en muchos hogares de México y Centroamérica son métodos muy similares, con nombres distintos y orgullos completamente distintos. ¿Cómo se llama en tu país el café de toda la vida? El que prepara tu familia en casa. Déjalo en comentarios, porque esa conversación entre países siempre es la mejor parte de estos vídeos. Mazagran. El café frío que bebes hoy, en cualquiera de sus formas, tiene un antecedente que muy poca gente conoce, y nació en un campo de batalla. En 1840, el ejército francés llevaba años en Argelia. El calor era extremo, la leche escaseaba, y los soldados empezaron a mezclar su café con agua fría para poder beberlo. Lo llamaron Mazagran, por el nombre de la fortaleza donde estaban apostados. Al volver a Francia, lo pedían en los cafés de París. Con el tiempo, la receta fue cambiando. Alguien le añadió hielo. Después, limón. Y lo que acabó siendo el Mazagran tal como existe hoy, es básicamente café mezclado con limonada y servido frío en un vaso alto. En Portugal, es bebida de verano desde hace siglos. En España sobrevive como café del tiempo en Valencia y Cataluña, normalmente con corteza de limón. Aunque muy poca gente sabe que tiene nombre propio y más de 180 años de historia. La combinación de café con limón suena rara hasta que la pruebas. Y cuando la pruebas, es difícil entender por qué no se toma en más sitios. Yuanyang. Hong Kong fue colonia británica durante más de 150 años. Los británicos llevaron el té, los chinos ya tenían el café, y en algún momento alguien los mezcló. El resultado se llama yuanyang, café negro mezclado con té negro y leche condensada, todo en el mismo vaso. Se puede tomar caliente o frío. Los sabores, que en teoría deberían cancelarse entre sí, se equilibran de una forma que no tiene mucho sentido hasta que lo pruebas. Nació en los puestos callejeros de Hong Kong para los trabajadores del puerto que necesitaban la cafeína del café y el estímulo del té al mismo tiempo. Una ciudad que durante décadas tuvo que ser 2 cosas a la vez, inventó una bebida que también lo es. Café antibalas. El último de esta lista no nació en ninguna tradición, no tiene siglos de historia y no lo inventó nadie que quisiera hacer un café mejor. Se llama café antibalas. Es café mezclado con mantequilla de vaca y aceite de coco. No leche, no azúcar, mantequilla. La idea viene de un viaje al Tíbet, donde su creador, un empresario de Silicon Valley, probó el té con mantequilla de yak que toman los locales para soportar el frío de la montaña, y decidió que ese concepto funcionaría con café. Lo lanzó en 2014. Convenció a los seguidores de las dietas cetogénicas de que podía sustituir al desayuno completo y en poco tiempo se volvió viral. Sus defensores dicen que da energía sostenida durante horas. Sus detractores dicen que es café con grasa cara y una historia de marketing muy bien construida. Lo que nadie discute es que de todos los cafés de esta lista, este es el único que nació en una hoja de cálculo. Nadie se sienta a tomarse un café pensando en todo lo que tuvo que pasar para que eso existiera.
Y después de este vídeo, probablemente tampoco. Pero la próxima vez que pidas uno, algo va a hacer clic. Cuéntame en comentarios cuál es el que más te ha llamado la atención. Y si crees que falta alguno, déjalo también, porque la tercera parte la estáis escribiendo vosotros. Nos vemos pronto.